les voy a hablar de algo para comenzar el año muy importante, pero muy importante. Es tan importante que esto no nos podemos olvidar nosotros. Nosotros vamos a cometer, siempre nos vamos a equivocar y vamos a cometer pecados. Siempre vamos a estar errando. Ya no son los pecados garrafales tan grandes como el que vamos a hablar ahora quizás, o quizás a alguno también se le puede escapar ahí, algo de eso. Todo depende de la comunión, la gracia, la bendición de Dios sobre nuestra vida a través de la comunión con el Señor y la cobertura y la protección del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, para apartarnos, dice, de todo mal, apartarnos de los malos caminos, sacarnos de las tinieblas a la luz y ayudarnos a permanecer en la luz, en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos en este año, ¿sí o no? ¿Sí o no? El ayuno que se avecina justamente es para eso. Siempre enfoca el ayuno hacia adentro. Siempre enfócalo hacia adentro. Comunión con el Señor y pedirle al Señor que meta bisturí. Que meta ahí y saque lo que le desagrada a Él. Y una de las cosas que le desagrada al Señor, nosotros sabemos, es el pecado. Dile al que está al lado, el pecado sí que le desagrada al Señor. Y más si ya somos creyentes de 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, ni te digo de 20, 30 años, ¿no? Y que todavía en nuestra vida podemos estar cometiendo pecados grandes, pecados que ya no deberían de estar, ¿verdad? Ahora, errar y pecar todos vamos a errar. Una decisión, una mirada, una mentira que se te escape, algo que tomes una decisión y no hayas consultado a Dios, ¿eso es pecado, sí o no? También es pecado. Entonces hay pecados graves y pecados más pequeños. Pero en el carácter santo, la moral santa de Dios, todo pecado le desagrada al Señor. Todo pecado. Por eso es el trabajo arduo, sin detenerse del Señor, que todos los días nos va transformando, todos los días trabaja en nosotros, todos los días Él produce vida en nosotros, todos los días escarba en nuestro corazón, si nosotros deseamos y queremos, ¿no? Y Él está ahí permanentemente tratando en nosotros. Y este 2026 no es menos que el 2025. Dios va a querer lo mismo, una iglesia en santidad. Una iglesia purificada, una iglesia santa, una iglesia que lo ponga a Él en primer lugar, que le honre, le bendiga y sepa vivir la vida quieta y reposadamente, en paz, confiando en el Señor. ¿Cuántos confían aquí en el Señor? Ahora le voy a preguntar lo opuesto. ¿Cuántos se afanan y padecen ansiedad, afán, preocupaciones? A ver, levante la mano y sean sinceros. Ni así, bien. Saben que esas cosas son lo opuesto a confiar, ¿sí? Son lo opuesto. Entonces, cuando yo confieso lo opuesto, pero mi cuerpo, mi alma no cumplen lo que Dios dice, dile que está al lado, es pecado. A Dios le desagrada también. Todas esas cosas le desagradan a Dios. Por eso Él nos quiere llevar por un camino. Camino difícil sí va a ser. Cuesta arriba sí. La corriente de este mundo es una lucha tremenda ir en contra de la corriente de este mundo. Pero el Señor con nosotros. Esa es nuestra pancarta. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Entonces creemos eso y caminamos en ese punto y avanzamos. Pero vamos suave. Vamos lento, vamos suave. El proceso es largo según los años de vida que Dios te haya agendado para ti o para mí, pero sigue el proceso hasta el último día. ¿Ok? Es así. Bueno, vamos a ver algo. Si pecas, si uno peca o si uno está pecando, si pecas, reconoce que eres culpable ante Dios. Esa es una convicción que tenemos que tener. Vieron que estos días les he hablado de convicciones, cosas que tienen que estar ciertas acá en nuestro corazón, de la parte del evangelio sencillo. La parte complicada se la dejo al pastor Aldo. Yo predico la parte sencilla. ¿Ok? Si tú pecas, tienes que reconocer, reconoce que eres culpable
ante Dios primeramente, eres culpable. Entonces vamos a ver una historia fantástica ahí, bíblica, por supuesto, que está en 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer, puse del 5 al 14, pero vamos a leer del versículo 1, capítulo 12, versículo 1, para que ustedes se introduzcan en la historia. Acá está, bien. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno con ustedes este año que pasó? Vamos a ir después, vamos a ir hibanando cosas, pensando en cosas, por qué nosotros decimos o la Biblia nos enseña que Dios es bueno. Por ejemplo, el estar respirando en este instante, ya sabemos que es por la bondad de Dios, ha sido bueno con nosotros. Muchos han partido, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos tiene aquí todavía y nos tiene en sus caminos. Y muchas cosas que nosotros podemos decir, Dios ha sido bueno y muy bueno con nosotros. Pero miren ahora, uno de los consejos que nos da la Biblia es que cuando nosotros pecamos no busquemos ni excusa ni argumento. Simplemente reconocer que somos culpables ante Dios ya nos hace apto delante de Dios para que Dios directamente, vamos a verlo, a decirlo así, directamente sobre mi persona, si Dios perdona el pecado, me perdonó de muerte espiritual, me perdona de morir, ¿no? Lo vamos a ver con la historia esta. Pero ocurre que la Biblia nos enseña otra cosa, aunque Dios perdone el pecado, que ocurre otra cosa, que eso hay veces que Dios sí lo quita y hay veces que no, para que no nos olvidemos del mal que hicimos, para que tengamos temor, para que recordemos. Entonces Dios lo deja. Vamos a leer esta historia y después nos vamos a ir introduciendo paso a paso. El título es Natán reprende a David. Dice, ¿cuántos conocen la historia? A ver, levante la mano. Todos, o casi todos. Betsabé, el profeta Natán, Betsabé, su esposo Urías, David y Natán, el profeta Natán. Estos 4 personajes están involucrados ahí, por supuesto, el Espíritu de Dios también, ni que hablar. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara, dice, con David, cuando se presentó, el Señor envió a Natán para que hablara con David cuando se presentó ante David, dijo, esto le dijo Natán, le narró una historia, le dice, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre, el rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Mire con cuánto cariño la crió, ¿no? Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Dígale al que está al lado, terrible. Ante los ojos de Dios, terrible. Cuidado los que están mirando ovejitas ajenas. Si eres casado, peor, cuidado. Cuidado. Porque Dios puede perdonar una cosa, pero no la otra. Cuidado, lo vamos a ver. Aparte, sabemos que David se fue de mambo. ¿Sí o no? Bien. Estábamos en el 4. Le quitó al hombre la única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, tan grande, escuchen bien,
Nosotros sabemos juzgar a los demás y sabemos qué castigo le caería a ese o a ella. Pero con la vara que tú mides, y muchas veces nosotros por nuestra boca, Dios está permitiendo que veamos circunstancias porque Dios está diciendo lo que viene para nuestra vida, porque no revisamos nuestra vida. El 2026, comenzando con ayunos, es bueno que revisemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra relación con Dios. Muy sencillo, muy sencillo. Si hemos pecado, Dios recomienda que reconozcamos primeramente que hemos pecado contra Él. Ese es el primer paso. ¿Cómo obre después el Señor? Eso ya es problema de Él. Pero ¿saben qué? Lo que decida el Señor sobre nuestra vida es lo justo. ¿Cuántos dicen amén? Es justo, es justo. El salmista mismo decía, júzgame tú, Señor, y no los hombres. Porque los hombres no son justos. Los hombres saben dar sentencias a otros, pero no se revisan ellos. Ahora miren, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, al profeta, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Qué merece el que hizo eso? David estaba diciendo eso. ¡Wow! Estoy enojadísimo. ¿Cómo va a ser eso? Merece la muerte. La sentencia es muerte. En otras palabras estaba diciendo, tráemelo para acá. Tráemelo que mando que lo maten enseguida. ¿Cómo va a ser eso? Pero antes que le devuelva las cosas, 4 veces más, y después lo matamos. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¿Cómo le llama a Dios al pecado? Ruin. Ruin. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, le dijo. Imagínense en la cara de David. Imagínense la cara de David. Imagínate si tú estás profesando una sentencia contra alguien y el Espíritu te hablara y te dice, te hice ver eso porque esa persona eres tú. Sentencias muy bien, dices los juicios correctos, lo que yo traería sobre la persona porque detesto el pecado, es verdad, y le erró feo, es verdad, pero revísate tu corazón. Ahora mira, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Cuidado, porque está hablando a personas que ya conocieron la palabra y desagradan quebrando la palabra del Señor, menospreciándola, que después lo vamos a ver. Menospreció. Ahora miren bien. Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa, para los que no conocían la historia, eso fue lo que hizo David. Lo mataste con la espada de los amonitas, sus enemigos, ¿no? Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues despreciaste al tomar la esposa de Urías, me despreciaste.
elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. ¿El pecado merecía desastre, sí o no? ¿El pecado merece que se venga el caos, el desastre sobre tu vida? Pero Dios puede desviar los ojos. Te va a afectar, pero Él puede desviar los ojos. Porque todos sabemos y todos dicen, un corazón conforme al de David. David, vamos a ver cuál era una de las cosas conforme al corazón de Dios. Una por lo menos. Dice acá, de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros, dice, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Nadie se puede esconder para pecar de Dios. Nadie, dile al que está al lado, nadie se puede esconder. Nadie. Dios reprenderá ese pecado. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, dice el Señor. A plena luz del día. Dice, ahora después vemos ahí la respuesta de David. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Vamos a ver algo. Vimos y aprendimos desde el versículo 5 ahí que el pecado no solamente trae muerte, sino que trae destrucción y dolor. Eso es lo que trae el pecado. Yo tengo que examinarme si mi vida siempre viene rodeada de esas cosas, para poder revisar también mi corazón, para ver si no soy yo el que estoy en falta con Dios. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, siempre el pecado va a traer muerte, destrucción, ruina. Eso lo acompaña, es el ADN del pecado, es lo que personaliza el pecado en nuestra vida. Lo da a conocer el pecado. Si persistimos, si nos mantenemos en pecado, ¿verdad? Ahora, del versículo 7, por ejemplo, se los voy a leer de nuevo, el versículo 7. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Escuchen bien, el Señor te libró de tus enemigos. Escucha porque Dios le está hablando, ya están aquí, son salvos. ¿Hay alguno aquí que ha venido por primera vez? Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra es para ti también, gloria a Dios. La palabra es para ti. Escucha, Dios te ha librado, Dios te ha traído aquí también para darte una oportunidad, para pasarte de tinieblas a luz, para reconciliarte, no sé, en fin, pero te trajo y no es casualidad. A quien haya usado el Señor, gloria a Dios por su vida, le bendecimos, pero te trajo el Espíritu Santo para darte una oportunidad, para que entiendas que tienes que comenzar este año 2026 de la mano del Señor y revisando y limpiando nuestro ser interior, para que Él se sienta cómodo ahí y se sienta en libertad el Señor para obrar en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira esto. El Señor te libró de tu enemigo. De su mano te sacó. Él nos pasó de la muerte a la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Nos puso en su mano. De la mano del enemigo estábamos en ruinas, íbamos camino a la destrucción, a la perdición, y Él nos sacó. La misma historia que relató con David aquí es la historia que se cumple hoy en cada persona. Es una historia de lo que Dios hizo y de lo que está haciendo y seguirá haciendo en cada ser humano que Él toma, en cada ser humano que Él le da la oportunidad. Nadie viene a Dios. Dios le da la oportunidad y lo trae. ¿Entienden? Entonces es porque Dios ya puso los ojos sobre ti. Es porque Dios dice, este es tu tiempo, tu momento. Aprovéchalo, abre el corazón, ven a mí, acepta a mi hijo.
Recibe la vida. Te arranco de las tinieblas y te pongo en la luz. Se cierra debajo de tus pies la puerta del infierno y se abre de par en par la puerta del cielo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora vimos por ese versículo. Entonces, si Dios hizo eso, da gracias al Señor. Ya lo hizo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, gracias. Desde el momento que tú me trajiste a tu camino, desde ese día, ya disipaste las tinieblas de mi vida. Ya quitaste la muerte, la paga que me correspondía, la quitaste, Señor. Gracias, Dios. Hay que ser agradecido. También dice el versículo 8, te di el palacio de tu amo y puse mujeres y abundancia le dio a David. Pregúntate, ¿qué te dio a ti el Señor? Porque vamos a llegar a un punto donde así mismo, con abundancia de todo lo que Dios nos dio, protección y vida eterna y perdón de pecados, vamos a llegar al punto que le fallamos al Señor. ¿Sí o no? David lo tenía todo y demuestra más abajo, el Señor le muestra que falló. Y entonces, ¿qué te dio? ¿Te dio mucho? ¿Cuántos dicen amén que les dio mucho el Señor? Enumera algunas cosas de lo que Dios te haya dado. Piensa. Y la respuesta tiene que ser gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Aún si Dios te ha permitido pasar cosas malas y tú has revisado tu corazón y no estás en pecado consciente, en pecado en contra de Dios, agradécele a Dios porque Dios está contigo. En ese pecado también. Él te está ayudando ahí, Él está contigo en esa situación difícil. No en el pecado, quiero decir. Si te encuentra no pecando el Señor, si te encuentra buscándole, honrándole, el Señor está contigo ahí. Ahora mira, vieron que dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, dice Efesios. Dando gracias siempre por todo. Tenemos que ser agradecidos. Hasta aquí viene todo lo que Dios nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros y estamos en gratitud. Este 2026 es para darle gracias al Señor, tener gratitud en nuestro corazón. Un año más, un día más, un minuto más, una hora más. Gracias, Señor. Y en tu camino, en tu casa, en tu hogar, gracias, Dios. Gracias, gracias. ¿Cuántos saben que Dios oye las oraciones de gratitud? Sí, Señor. El Señor oye. La gratitud le encanta al Señor. A Él le gusta que seamos gratos, porque no merecemos nada, pero damos gracias, porque nos humillamos, decimos gracias, Señor. Sin merecer, recibimos de ti. Sin merecer, tú nos has dado. Gracias, Señor. 1000 veces gracias. Ahora también vemos, el versículo 9 dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? ¿Por qué entonces desprecias la palabra del Señor? Cuando te metes a solas, cuando estás a solas, cuando nadie te ve, entre comillas, y menosprecias la palabra de Dios pecando. Eso es para el cristiano. Esta palabra es para el que tiene palabra ya en el corazón. Hay un poder de parte de Dios que nos libra del pecado, que es dado y manifestado por el Espíritu Santo. Y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos reviste de poder para no pecar. ¿Sí o no? Ahora, vayan quedándose con esa palabra. El Señor dice que por cuanto pecó, menospreció la palabra, dice. Menospreció la enseñanza de parte de Dios. Menospreció el poder que venía en la palabra, porque la palabra es el dunamis, la palabra es el logo vivo y venía para producir poder, para vencer. Entonces dice el Señor, menospreciaste. También por querer obtener más a su manera y de manera incorrecta, pecando. La codicia también es pecado. ¿Cuántos sabían eso?
no te conforma, siempre quiere más, 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 más. Entonces no se conformó que tenía todas las mujeres que podía darle el Señor y aún más le podía dar, porque él era el rey y en aquel entonces tenían harén es que se dice, ¿no? Un harén de mujeres. Hoy no, dile que está al lado, ya no. Ya no. Ya no. Si miras en pecera ajena, te va a morder un tiburón ahí. Te va a comer un tiburón. El Señor te va a mandar un tiburón o algo. Algo te va a morder ahí. Algo te va a herir. Cuidado. Ahora mira esto. Mira esto, ¿no? La palabra del Señor dice, haciendo lo que te desagrada. Lo que le desagrada a Dios. Menospreció esa palabra. Siendo creyente. Ya creía en Dios. Por eso esta palabra también es para personas que, no importa los años que tengamos de cristiano, tenemos que revisar ahí nuestro corazón. Todos tenemos la responsabilidad, la obligación de revisarnos ahí delante de Dios siempre, siempre, siempre. Si hay algo que nosotros debemos revisar cada día, es nuestro corazón. La Biblia nos enseña que engañoso es más que todas las cosas. Perverso, dice Proverbios. Imagínate, vives con un perverso y engañoso ahí adentro, que si no lo sujetas a la verdad, a la palabra del Señor, lo sujetas a otra cosa y desprecias la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios a eso le llama pecado, porque puede desencadenar cualquier tragedia, menospreciar la palabra del Señor. Aquí en este caso fue una tragedia muy grande. Mató a Urías, al esposo de Betsabé, para cubrir el pecado, lo cual delante de los ojos de Dios, imposible, y menos el rey que Dios había marcado para Israel, guiar a su pueblo, y de quien vendría la descendencia, el Mesías. Imposible que quedara eso tapado. Imposible. Ahora miren, el versículo 11, saltemos al 11. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Fíjense que Dios al pecado lo castiga. Siempre va a castigar el pecado, Dios. Siempre va a castigar, Él va a corregir, disciplinar a la persona que peca. Siempre. Ahora, hay algunos que les gusta andar disciplinado y con vara arriba, porque les gusta pecar, les gusta dar rienda suelta a esas cosas, les gusta menospreciar la palabra de Dios. Si tú me dices, ¿qué es lo urgente de la iglesia para orar y en tiempos de ayuno? Santidad, santidad, santidad. La Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Santidad, santidad. Aún la Santa Cena, si participas indignamente, dice la Biblia, juicio vendrá. O sea, Dios castigará. Porque menosprecias la Santa Cena, la palabra de Dios. Cuando Dios dice que se ha de tomar dignamente, sin deber nada a nadie en nuestro corazón, sin estar ofendido con nadie y sin estar en pecados consecutivos, por rutina. Una cosa es luchar contra el pecado, otra cosa es rendirse y darle rienda suelta. ¿Cuántos entienden? Eso es una persona para el Señor indigna. Entonces, cuando toma, menosprecia la palabra y vendrá el castigo, por lo cual Dios dice que no se menosprecia su palabra. Ahora aquí, Él le dice, el pecado que acarrea desastre, caos, dolor, lo que estábamos diciendo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución al pecado? Escuchen bien, hay una solución al pecado. ¿Cuál es? ¿Cómo? Arrepentirse. ¿Cómo?
arrepentirse, apartarse. Ahora, todos tenemos ese chip, siempre decimos arrepentirnos y apartarse, todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver lo que hizo David con palabras sencillas y solamente salieron pocas palabras de su boca. Cuando el profeta Natán lo confrontó, porque vino a tirarle la oreja a Natán de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Le vino a tirar las orejas. Vamos a ver, versículo 13. He pecado contra el Señor. Punto y aparte. Yo creo que una de las cosas por la cual Dios veía que David tenía un corazón conforme al de él era porque él no ponía excusas, no defendía el pecado, no lo disfrazaba. Cuando lo confrontaba, le erraba, se ve que por bruto, no sé, dormido, anestesiado, no sé qué le pasaba, pero era por bruto, no era porque le faltara la presencia de Dios, porque estaba Dios en el asunto. Y simplemente él dijo con estas palabras: he pecado contra el Señor. Dile al que está al lado, eso es parte de la solución, es lo primordial. He pecado contra el Señor. A quien hayas lastimado o ofendido pasa al segundo lugar. Pero he pecado contra el Señor. Ahí se abren las puertas. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Fíjense en lo que le dice Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Reconoció que había pecado contra él? Escuchen algo. ¿Se escuchó alguna oración? Me arrepiento, me vuelvo, me voy. He pecado contra el Señor. Dios conocía el corazón. Y enseguida Natán le dijo: el Señor te perdonó la vida. Tú merecías lo que soltaste por tu boca. Pero el reconocer eso, he pecado contra el Señor. Dios le sacó una radiografía del corazón. Interiormente estaría muy arrepentido y quebrado de lo que hizo, porque lo confrontaron. Bueno es cuando los hermanos te confrontan con el pecado. No te enojes, no te ofendas. Lo hacen para tu bien porque están enviados por el Espíritu de Dios, para evitarte dolores mayores, desastres mayores, quebrantos mayores, porque tú también, si sigues en esa condición y ya tienes palabra de Dios en tu corazón de hace mucho tiempo atrás, tú también entras en la lista de los que menosprecian la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden? Entonces debemos cuidarnos de eso. Ahora miren, escuchen bien, versículo 14, David quedó perdonado. Sin embargo, le dijo el profeta, sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones, cuando menospreciamos la palabra de Dios, nuestras acciones se turban. Tomamos acciones, nosotros tomamos todos los días decisiones, acciones, tenemos actitudes, sembramos. Y aquí el Señor le dice: pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Conocer la palabra y después accionar en contra de la palabra, menospreciamos, despreciamos al Señor. Por eso el Señor le dijo: sin embargo, escuchen bien, él pecó y fue perdonado. ¿Cuántos aquí han pecado y ya saben que son perdonados por Dios, que Dios les perdonó? Si no crees eso, ¿a dónde vas? Más te vale creer. Lucha por esa medida de fe para creer que no fue por tu linda cara, porque eres bonito, porque te portas bien, porque haces la ayuda como es humanitaria todos los días. Tú eres de esos que corres para hacerla. ¿Cómo es, Néstor?
solidaria todos los días, ¿verdad? Ahí está la persona para cruzar la cebra, sales corriendo, la cruza, ya está, ya hice la buena del día hoy, ya está. No, quien pagó el precio fue el Señor. Y es un regalo, tú lo tienes que aceptar. Porque tú no eras digno de nada, de presentarte delante de Dios menos todavía. Ni yo tampoco, nadie. Entonces fíjense en algo, que aquí viene la parte importante. Natán le dijo que el Señor ya lo había perdonado. Sin embargo, tu hijo morirá, le dijo el Señor. Escuchen bien. El pecado Dios lo perdona y te perdona la vida. Y tu vida se reconecta nuevamente con Él. Pero la consecuencia puede seguir por menospreciar la palabra del Señor. ¿Cuántos entienden lo que digo? Para mostrárselo, los presos, ¿cuántas personas han conocido en la cárcel? ¿Aquí hay alguien que en la cárcel haya conocido al Señor? Ahí conociste al Señor. Ahí te presentaron al Señor, el Espíritu mismo de Dios. Entiendan esto. Él conoció dentro de la cárcel al Señor, pero cuando le abriste tu corazón, le dijiste, sí, entra y toma mi vida. ¿Te abrieron las puertas de las cárceles y tuviste que salir? Te dijeron, conociste al Señor, el Señor te deja libre, vete. ¿Por qué? Porque estabas pagando una consecuencia del pecado. El Señor te perdonó el pecado y te dio vida eterna en ese momento. Pero las consecuencias siguieron. Ante la ley terrenal, tú debías pagar. Y Dios a veces deja las consecuencias seguir. Si Dios quiere y se apiada, misericordia del Señor, corta las dos cosas, pero no tiene por qué. Porque eso te recuerda lo malo que hiciste, que trajo consecuencias. El pecado es destructivo porque destruye familias. ¿Cuántos adulterios hay? Y detrás del adulterio hay homicidio. Y familias, hijos destrozados. Y ese que cometió todo eso, lo llevan a la cárcel, conoce al Señor, el Señor le dice, te he perdonado la vida. A partir de hoy, vives eternamente. ¿Y se arregla todo el desastre de afuera? No. Por eso más vale pedirle al Señor gracia en este 2026 para mantenernos en santidad. Y que su palabra sea poca o mucha la que tengamos en el corazón, no interesa, sino que interesa ponerla por obra para no menospreciarla. Acá no importa si tú no sabes leer o no sabes ni leer ni escribir. No importa. No importa. Puedes oír y la palabra va a cumplir el mismo efecto porque es la palabra, no eres tú. Es el Señor obrando. Nada nos justifica ante el Señor, excepto reconocer, he pecado contra ti, Señor. He pecado. Ahora miren bien. Ahí vemos las consecuencias del pecado que siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque tus acciones y las mías demuestran muchas veces delante del Señor el desprecio al pecar. Es fuerte cuando la persona conoce y crece y madura y peca. Las consecuencias son terribles porque el desprecio al Señor es terrible que le hace la persona. ¿Cuántos entienden? Por algo el Señor dice, temor de Él hay que tener. Y tenemos que orar por el temor. Tenemos que orar por la santidad. Tenemos que orar por un corazón limpio. Tenemos que orar para mantenernos nuestros ojos, los casados, como los caballos, con esos codos acá.
Iba a decir otra cosa, pero digo, si lo editan después, bien. Porque pasan cosas así. Mira, las damas también, ¿no? No se rían mucho. Es parejo. Yo tengo ojos para mi esposa nomás. Hay cosas y cosas. Y le estamos diciendo al Señor lo mismo, estamos menospreciando la palabra del Señor, que nos purifica, nos limpia, nos da santidad, nos protege. ¿Sabes de quién te defiende la palabra del Señor? Dile que está ahora mismo. De ti mismo. Del enemigo que tienes adentro, tu corazón, tu carne, tu peor enemigo. Duerme contigo, come contigo, se levanta contigo, se lava la cara, piensa contigo, camina contigo, va a trabajar contigo. Y no te lo... Es como una ventosa ahí, te sigue para todos lados. Y la única manera es por el poder y la gracia y el poder de la palabra que muera. Ir matándolo. Dejando las cosas del mundo, menospreciando las cosas del mundo y empezando a apreciar, a amar la palabra del Señor que nos empieza a dar vida y nos transforma por medio de su Espíritu. Entonces, ahí, cuando nosotros hacemos desprecio al Señor, viene el dolor, es inevitable. El desprecio es la falta de respeto, es ofender. Así se define. Falta de respeto a Dios, ofender. Cuando la palabra entra para acá, sale. Cuando tengo palabra acumulada, guardada en el corazón, doy vida de libertinaje, del pecado. Entonces después creemos que podemos mantener un estatus, una línea, una imagen, ¿verdad? Pero no es así, ya caíste, ya estás muerto espiritualmente. Y tienes que hacer como David, reconocer. He pecado contra ti, Señor. Más nada. Ofender, ¿no? Dar lugar, cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, pecamos, pecar significa menospreciar la palabra de Dios, ir en contra de esa ley, en contra de lo que Dios nos enseñó por años y sembró en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos? Dar mal testimonio a otros. Le damos lugar a otros que, escuchen bien por qué es ofensivo para Dios, otros van a blasfemar contra Dios por vernos. Y tú ya te vuelves un estorbo para la entrada de otros al camino del Señor. Y te ven y dicen, miran, el cristiano. Y tú no te das cuenta ahí, pero estás menospreciando, ofendiendo a Dios en esa condición. Y estás dando lugar a que otros blasfemen el nombre del Señor. Y te vuelves compinche con el enemigo. Y Dios tendrá que traer juicio. Por supuesto, el juicio de Dios siempre es para que reconozcas y perdonarte y no matarte. El hijo de David murió, pero el hijo de David simbolizó el pecado, fue concebido en pecado. Dios mató la semilla, porque había promesa también sobre David que tenía que seguir el linaje, pero no la semilla de pecado. Pregunto, ¿Dios es malo por eso? ¿Quiénes son los malos? Nosotros. El juicio de Dios es justo. Escuchen, estábamos en el 14, ¿verdad? Tú puedes excusarte también del pecado. ¿Qué es la excusa? Bueno, es esconder la verdad que no queremos afrontar.
Esconder la verdad, la cual no queremos afrontar. Entonces ahí entran todas las cosas que uno maquina ahí y el enemigo también te ayuda. Entonces vives una vida escondida. No importa cuántos años de cristianos tengas. No importa. Si estás en esa condición, hoy es el día. Para ser libre, comenzar el 2026 en libertad con el Señor, en santidad con el Señor, en pureza con el Señor, en arrepentimiento, como decía Cristina, con el Señor ahí. Reconociendo que has pecado contra el Señor. Entonces ahí lo que quieres hacer es justificarte. Te justificas ante el pecado. Siempre te van a sobrar los argumentos, escuchen bien, para justificarte. Siempre. Cada vez que he escuchado personas que, sobre todo cuando juntamos matrimonios, vienen abriendo bien el corazón, hablando bien, y de repente, pero, te meten un pero o algo ahí, digo, tan bien que venía. A reconocer, estaba reconociendo y desnudando el pecado delante de Dios, porque eso es lo que uno trata de hacer, llevar a las personas a que reconozcan dónde está la falla, dónde está la ofensa contra Dios, por eso no funciona la cosa. Entonces, vienen bien y de repente, pero, porque ella o porque él, ¿qué es eso? Justificar el pecado, disfrazarlo, excusa. Yo siempre digo algo, el ego nos defiende. Entonces, cuando vi estas palabras cortitas de he pecado contra el Señor, no dijo más nada. Después habló el Espíritu Santo a través del profeta Natán y le dijo, te he perdonado, te perdono. ¿Cuántos entienden? ¿Tan severo como eso? Ahora miren, ahí está defenderse. Y esto es automático cuando nos defendemos. Ahí está el ego, pinche enseguida y es automático esto. Culpar a otros o a las circunstancias. David perfectamente podía haberse justificado con las circunstancias. Porque ¿qué estaba haciendo Betsabé? Cuando él estaba en su balcón, ella allá adentro. ¿Cuántos saben qué estaba haciendo Betsabé? Estaba bañando. Él se podía haber justificado también. Sin embargo, no. Bien, también ahí uno no queremos reconocer a veces es por la humillación y el fracaso personal, ¿verdad? Tenemos temor a esas cosas, ¿sí o no? Fíjense en que para confesar acá David, sin saber, Dios le reveló al profeta, trajo una persona de carne y hueso delante de él. Díganme si eso es lo que ocurre en los retiros, ¿sí o no? Confesar. Ahora vemos que no es casualidad, que Dios quiere que las personas confiesen que han pecado contra Él, que lo han ofendido a Dios, que han menospreciado la palabra, que sus conductas tienen que cambiar a partir de ahí. Justificamos nosotros nuestras acciones para, de alguna manera, salvar nuestras apariencias. Y después vivimos vidas ficticias. Vivimos ministerios ficticios. Servimos al Señor ficticiamente. Tenemos una máscara. Como padres de familia, como en el trabajo, en la iglesia. Porque mira que Dios está en todos lados. Dile que está al lado, Dios está en todos lados. Dios revisa todo, donde tú vas, donde estás. Y el Señor está en la habitación, en la cama matrimonial. Dile que está al lado, sí.
está. Y cuando voy al baño, sí, Él está. Y cuando estoy mirando la televisión, sí. Cuando voy caminando por la calle, sí. Sí. La respuesta es sí siempre. Quizás el Señor te deje en la puerta si tú decides entrar a un lugar donde Él no quiera entrar. Capaz que se queda en la puerta. Él capaz que no te entra contigo. Pero está viéndolo todo. Lo conoce todo y lo sabe todo. ¿Mm? Y no hay manera de escapar de Dios. Solamente rindiéndose. Solamente. No hay manera. Cuando Dios te marcó para algo, escucha bien. Él trabajará para pulirte. Así sea por dolor, por quebranto, te llamará por las buenas, por amor, no sé, pero Él trabajará porque está el llamado. Y si tú sigues resistiendo y resistiendo y resistiendo la voz del Espíritu y resistiendo y yendo en contra de la palabra y resistiendo, la vida se te hace insoportable. Porque llevas una carga que se quita solamente de una manera. Dile al que está al lado, rindiéndote. Rindiéndote. Te rindes y la carga se va. Porque quita esa carga el Señor, quita las otras que tú traías y pone la de Él, que es liviana, que es ligera. Amén. Pero ¿cómo? Nos tiene que encontrar en santidad el Señor. Tan fuerte es la palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. No eres perfecto. Tú eres santo en Él. Somos santos en Él. No somos perfectos. Alcanzaremos la perfección en la eternidad. Pero sí hay una convicción. La moral santa de Dios exige sobre nuestro carácter y sobre nuestra conducta que todos los días peleemos contra lo que a Él le desagrada. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Eso le ofende al Señor. Pecado. Ahora mira bien. Yo puedo justificar mis acciones para salvar esa apariencia, escuchen bien, en lugar de asumir la responsabilidad personal y afrontar las consecuencias. Yo me tengo que arrepentir, como decía Cristina, claro, tengo que asumir la responsabilidad y las consecuencias. Y viene consecuencias por el pecado. Todo pecado trae consecuencias. Y debemos asumir la responsabilidad. Con la frente en alto, decirle, Señor, sé que me has perdonado. Sé que me has perdonado. Que me sea leve el tamaño de la consecuencia. Les voy a leer un pasaje más y terminamos acá. Romanos, vamos a Romanos, quiero leerlo en la versión déjenme buscar la versión lenguaje actual. Ahí va. Fíjense en esto. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Hay valor para los que se someten a ella. Ahora miren bien. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Dile al que está al lado, nadie se puede declarar inocente mediante la ley, la palabra del Señor. Es para que todo el mundo se reconozca culpable delante de Dios. ¿Cómo nos tenemos que reconocer delante de Dios? ¿Y qué nos alumbra el entendimiento para ver que es inalcanzable lo que está escrito porque es puro, digno, santo, perfecto? La ley, la palabra del Señor. Esa alumbra nuestro entendimiento. Esa nos da entendimiento. Por ella caminamos, militamos, meditamos, vivimos. Pero nos hace cada día culpables delante de Dios porque es perfecta la ley de Dios. Y nosotros, imperfectos. Comencemos este año así, reconociendo delante de Dios
Esa es la ley de Dios. Culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. Tú puedes cumplir la ley, pero no te hace inocente delante de Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. ¿Para qué es la palabra de Dios? En primer lugar, para que reconozcamos que somos culpables y pecadores delante de Dios. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que Dios nos dice por su palabra. Esa es la convicción que debemos tener en nuestro corazón. ¿Vamos a orar por esto? Vamos a orar. Sobre todo si tú reconoces que Dios ha sido bueno contigo. Yo puedo decir que Dios ha sido bueno y muy bueno conmigo, pero muy bueno, sabiendo que no lo merezco, sabiendo que le he ofendido muchas cosas, sabiendo que pecados que tuve en mi vida personal, pecados que asumí yo la responsabilidad después de conocer la palabra, hasta hoy hay consecuencias en algunas áreas de mi vida. Y sé que Dios me perdonó, pero que estoy viviendo consecuencias de malas decisiones por ofender a Dios, contristar a Dios. Nuestra vida tiene que ser de gozo y de paz, libertad. ¿A qué nos llamó el Señor? A libertad. No quiere gente oprimida, no quiere gente cansada, cargando pecados, cargando las luchas terrenales, cargando sobre sus propias fuerzas la vida esta que se hace imposible para el ser humano. Él quiere llevar tus cargas, Él quiere perdonarte. Tú solamente reconoce que la ley del Señor, su palabra, te muestra a ti como indigno para todo y que tú has pecado y que nuestra vida es débil y seguiremos pecando ante el Señor. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, gracias. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Y tú sabes que es así. Y tú sabes que es así. Tu palabra Tu palabra ha estado por mucho tiempo en nuestro corazón. en nuestro corazón. De igual manera, De igual manera, muchas veces la hemos menospreciado. la hemos menospreciado. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Hoy declaro, Hoy declaro he pecado contra ti. que he pecado contra ti. Y yo sé, Señor, Y yo sé, Señor, que tú me perdonas. que tú me perdonas. Y no moriré, Y no moriré, sino que viviré sino que viviré eternamente eternamente en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Señor, Señor, a partir de hoy, a partir de hoy no justificaré más mi pecado. no justificaré más mi pecado. No le pondré máscara a Dios. No le pondré máscara a Dios. Renuncio a eso. Renuncio a eso. No quiero ofenderte. No quiero ofenderte. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir en santidad. Pero soy débil. Pero soy débil. Necesito tu fuerza. Necesito tu fuerza. Necesito tu ayuda. Necesito tu Necesito tu palabra. Necesito tu palabra. Necesito tu espíritu. Necesito tu espíritu Dentro de mí. Dentro de para mí. que me guíe. Para que me guíe, fortalezca. Me aconseje. Me alumbre. Me alumbre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sé que tú estás aquí. que tú estás aquí. Señor, Señor, aún en todos mis pecados, aún en todos mis que he pecados cometido, que he cometido en mi vida pasada, en mi vida pasada. y hoy hay consecuencias, Y hoy hay consecuencias de esos pecados, que siguen su rumbo. que siguen su rumbo. Te pido hoy, Te pido hoy, en tu misericordia, en tu misericordia y en tu favor, y en tu favor, que también cortes esa que consecuencia, también cortes esa que consecuencia, sanes, que sanes, que restaures, que restaures esas relaciones quebradas, esas relaciones ese quebradas, daño que causé ese daño que a mis causé familiares. a mis familiares. Señor, perdóname. Perdóname. Aún si hoy celebré Santa Cena, indignamente, no tomes represalia contra mí. Perdóname, Señor. Purifícame con la sangre de Cristo. Límpiame de toda obra muerta, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda falta, contra ti, contra el cielo. Señor amado, gracias. Recibo hoy, recibo ahora tu perdón, tu sanidad, tu libertad. Te entrego mis cargas,
mis cargas. y tomo las tuyas, tomo las que tuyas, son ligeras, que son ligeras y livianas. y livianas. Para este año, Para este año, 2026, caminar, agradándote a ti, en el nombre, de, Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo, venceré, porque tu palabra me dice que soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Y amén. Démosle un Amén. aplauso al Señor. Gloria a Dios.